Bienvenidos a todos los seguidores de Rock Mochica. Estoy realmente muy contento en esta ocasión de tener conmigo a Aldo Geltres, que, últimamente ha estado muy activo respecto a la cuestión musical. Ya nos va a comentar por qué. Y bueno, es uno de los motivos por los cuales ahora está con nosotros conversando, pero también vamos a conversar también con él respecto a algunas etapas que vivió como músico en la escena trujillana. Él nos va a comentar también algunos de los grupos en los cuales participó. Vamos a conocer un poco más de él y de su música. Voy a plantearte la primera pregunta, Aldo, por ahí luego aprovechas para presentarte también. La primera pregunta tiene que ver con tu aproximación con la música. De pronto, como un joven o tal vez un niño dice, voy a ser músico, o cómo es que elige. Tan complicado es la vida musical aquí en el Perú, en Trujillo más todavía, y cómo es que tú eliges esto, y cuáles fueron tus primeras aproximaciones, digo grupos quizá, en esta escena, ¿no? Bienvenido, Aldo. Muchas gracias. Curiosamente, muchas personas me dicen Aldo Geltres, pero en realidad la pronunciación es Geldres, porque no hay U entre la G y la E. Y digo curioso porque mi apellido es de acá, de Santiago de Chuco, ¿no? Entonces, creo que acá en La Libertad es donde estamos concentrados la mayor cantidad de Geldres. Si bien es cierto, yo nací en Lima, mi papá es trujillano, entonces yo vine acá a Trujillo a partir de los 8 o 9 años. Y bueno, si tengo que comentarte, Eder, muchas gracias en un principio, ¿no?, por invitarme a este espacio, ¿no?, de Rock Mochica. Realmente he visto, ¿no?, las entrevistas que has hecho con anterioridad y que están publicadas en el YouTube. Me parece documentación muy, muy interesante. El trabajo que estás haciendo vale bastante, y gracias. Espero que mucha gente que de la generación actual que siguen el rock puedan verlo y enterarse de muchas cosas de la historia de la música y el rock en Trujillo, La Libertad. Mira, mi primera aproximación musical creo que empieza en casa, ¿no? Yo nací en el año 1975 y bueno, desde que yo tengo memoria, a partir del año 1978, 79, 80, 81, en que yo crecí la primera parte de mi infancia en Lima, en mi casa siempre se escuchó música. Siempre. Mis papás, los dos, eran amantes de la música. Había un equipo similar al que yo tengo aquí atrás, pero un poquito más antiguo incluso, en la sala de la casa. Y ahí escuchábamos pues desde Eva Young, boleros, rapsodias, Ray Conniff, la Sonora Matancera, y luego también los Beatles, porque mis papás crecieron también escuchando los Beatles. Y ahí empezaron mis aproximaciones a la música, porque yo todo el tiempo los veía a ellos cantando. A los dos les gustaba mucho cantar hasta ahora, o bailando con la música. Ponían un vals y se ponían a bailar como una pareja de enamorados ahí en la sala, ¿no? Entonces yo con mi hermana, que le llevo un año, nos quedábamos mirando y todo el día era escuchar música. Mi mamá cocinaba escuchando música, y yo me acostumbré a jugar escuchando música de todo tipo. No había muchas restricciones. Tanto así que en el año 80-81 yo le pedí a mi padre que me compre mi primer LP, mi primer disco. Un niño de 8 años le pidió a su padre el disco de Kiss, Dynasty, porque yo veía Disco Club y cuando veía los videos de Kiss era una mezcla de terror con atracción, lo que yo sentía, ¿no? Porque como un niño pequeño me daba un poco de temor Gene Simmons cuando salía sacando la lengua. Y yo lo veía escondido atrás del mueble, pero a la vez era algo sumamente atractivo, ¿no? Esa imagen que tenía Kiss. Entonces yo le pedí a mi padre que me compre el disco, y él, un poco extrañado, pero me lo compró, ¿no? Me lo compró. O sea, y eso me da mucho que pensar, porque yo no sé si yo le compraría la música a mi hijo que me pidiese ahora. O sea, tendría que decir, no, primero la escucho yo. Pero sin embargo, mi padre me compró un disco, y todavía de Kiss, ¿no? O sea, donde en la portada no salían precisamente 4 caballeros de saco y corbata, ¿no? Entonces lo hizo. Incluso me llevó a ver la película, ¿no?, de Kiss en ese tiempo. Y esas fueron mis primeras aproximaciones a la música, siendo un niño en casa, ¿no?
Luego ya yo cuando me mudo a Trujillo, a partir del año 83, 84, y cuando comienzo ya a salir a la calle, porque en ese tiempo los niños salíamos a la calle a jugar pelota, a conversar, no había otra cosa más que hacer, ¿no? En la televisión, 3, 4 canales. Hice mis amigos en el barrio Las Quintanas, donde yo he crecido. El barrio Las Quintanas acá en Trujillo ha sido cuna de muchos músicos. Si tú te pones a preguntar, en Las Quintanas han habido bastantes músicos. Y en nuestra calle habían varios, que éramos ahí mocosos que jugábamos a la pelota. Pero un día no sé cómo se nos ocurrió formar una banda de niños. O sea, pero era una especie de, ¿cómo te puedo explicar? Siempre he tratado de explicarlo, pero no he podido. Una especie de air band, street band. Es decir, no teníamos instrumentos. Lo único que teníamos era una grabadora, de esas grabadoras portátiles, con un cassette, apretábamos record y hacíamos los sonidos de las guitarras con la boca. O sea, éramos como 5 y unos comenzaban chan, chan, pum, pum, fa, fa. Y bueno, pues ya te imaginarás quién cantaba, ¿no? Yo cantaba y muchas veces ni siquiera era en el castellano, ¿no? O sea, era un idioma inventado, ¿no? Yo, y de ahí comenzamos a hacer algunas pequeñas letras, pero esa fue mi primera experiencia musical en un grupo. Fue un juego de niños en la calle. Nuestra banda se llamó Los Crazy Boys y curiosamente en esa banda también estuvo mi amigo de barrio, Leonardo Valverde, que fue bajista de Arcix en la segunda generación. O sea, él compartió conmigo esos momentos. Y esa fue mi primera experiencia, digamos, y con grabación, ¿eh? Porque grabamos lo que nosotros llamamos un álbum, ¿no? Hicimos, en el cassette le hicimos su portada, dibujamos la portada, hicimos 10 canciones. Sobrado sale por ahí el material. Hemos tratado de recuperar, parece que se perdió, uno de nuestros amigos se quedó con el cassette, fue pasando de mano en mano, porque en ese tiempo pues era así, ¿no? Préstame el cassette, ¿no? Fue pasando de mano en mano y creo que en ese momento nadie tenía un equipo de doble casetera como para hacerle la copia y quedó en las manos de un amigo que no sé dónde, creo que se extravió, pero esa fue una primera experiencia siendo niño, ¿no? Ya después, ya cuando fui adolescente, en los años ya del 87, 88 hasta el 91, que ya estaba saliendo del colegio, también formé parte del coro de una iglesia, porque en mi adolescencia yo pasé por la iglesia mormona. Yo tuve mi etapa de mormón, ¿ya? Y aprendí mucho de esa comunidad, ¿no? Y conozco a muchos músicos que también han pasado por ahí, aprendieron muchas cosas. Y cuando digo cosas, me refiero también al dominio del escenario. El dominio del escenario yo lo aprendí en el mormonismo, ¿ya? Y canté en el coro de mormón, un coro de niños, muy corto tiempo. Llevé también algunas clases de piano muy rápidas. Pero es ya cuando yo estoy ya después del colegio, cuando ya estoy en la universidad, en los primeros años de la universidad, en que un amigo del colegio a mí me escucha cantar, me iba a ver a mi casa, yo para ese entonces ya tocaba un poco la guitarra, me acompañaba con la guitarra cantando, ¿no? Y cantaba pues los temas que en ese momento todos cantábamos en español, Enanitos Verdes, Maná, los clásicos, ¿no? Y él me dijo, yo tengo un amigo que está buscando un cantante para un grupo y te lo voy a presentar. Ese amigo era Luis Villanueva, el fundador de Arcix. Yo lo conozco a él por medio de un amigo del colegio que vivía cerca de donde vivía Lucho en ese tiempo, en Cepillo. Y es así como yo tengo mi iniciación en los escenarios oficialmente con Etiopía, porque Lucho estaba buscando un cantante para Etiopía, que era su grupo de covers, ¿ya? Por supuesto que Lucho ya era una leyenda en Trujillo con Arcix y previamente con My Mind. Y por supuesto que yo había escuchado algo de él, pero no mucho, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocerlo y tengo que decir aquí que él fue la persona que me hizo pisar por primera vez un escenario de manera, digamos, profesional, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no?
porque yo antes ya había tenido por ahí algunas actuaciones, pero obviamente no, parecía que no iba a pasar nada, ¿no? Entonces, en esa etapa de mi vida es el cruzarme con Luis Villanueva lo que hace que yo pise un escenario. Y Luis fue muy astuto porque, bueno, en primer lugar yo siempre lo admiré como guitarrista y lo sigo haciendo. En Etiopía, yo pienso que él me evaluó ahí. O sea, él dijo, vamos a ver este flaco hasta dónde llega, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer con él? Y la verdad es que él, Freddy Ravelo, que es un gran bajista y músico que también formaba parte de Etiopía, ¿no? Jenny Yacha en la batería, Giancarlo Castillo en los teclados, Marlon también, que estaba también en los teclados en su tiempo. Me tuvieron mucha paciencia porque yo era un principiante. Y yo recuerdo que en mi debut canté en dos chivos, como le decimos, ¿no? 2 tocadas seguidas, pésimamente mal, ¿no? O sea, completamente aterrorizado, ¿no? Era pues el bautizo de fuego. Pero me quedé en Etiopía y aprendí mucho ahí. Aprendí mucho ahí. Los que conocen esto saben que nosotros tocamos un buen tiempo en el OPI, donde ahorita está una comisaría allá en la avenida Húsares de Junín. Ahí era una discoteca, una salsoteca en realidad era. Y aprendí a estar frente a un escenario con estos músicos maravillosos, pero frente a un público muy difícil, porque era un público salsero. Sin embargo, el promotor de esta discoteca era rockero, le gustaba mucho el rock y nos ponía ahí para abrir la noche. Pero el público estaba ansioso. Yo recuerdo el público que estaba ansioso por bailar salsa, tanto así que claro, que cuando nosotros decíamos esta es la última canción, la gente nos aplaudía recién, porque ya nos íbamos. Entonces, digamos que fui forjado así frente a un público complicado. Entonces tú entenderás que si yo fui formado así frente a un público difícil, para mí lidiar con cualquier tipo de público es sumamente fácil. O sea, te lo tengo que decir así. O sea, yo te puedo cantar igual frente a una persona o frente a 5,000 personas. Claro que siempre me sentiré nervioso, siempre, pero he aprendido a dominarlo. Ahora, en esa primera etapa, pues evidentemente Lucho tuvo ese papel importante y luego pues pasé a formar parte de las filas de Arsix en esa etapa de cambio, ¿no? Porque Arsix ya venía. Claro, ya tenía una etapa previa. Antes de pasar a Arsix, quería saber, bueno, lo has dicho en realidad prácticamente todo. Hay ciertos lugares en Trujillo, yo podría decir Primavera, podría decir La Noria, ¿no? En donde prácticamente ha sido una cuna, creo, para artistas trujillanos, y pues bueno que se diga. Por otro lado, no sé si recordarás el año en el que tú ingresaste a Etiopía. Exactamente, para serte sincero, no lo recuerdo, pero debe haber sido entre el año 94 y 95. Debe haber sido ahí. No te puedo decir 100% de seguridad, pero ha sido más o menos en esa época. Yo ya había salido del colegio. Yo dejé el colegio entre el año 91 y 92. Entonces yo estaba ya en los primeros años de la universidad y allí fue. Y lo recuerdo bien porque cuando ya después de estar en Etiopía y pasé a Arsix, más o menos en esa etapa, entre el año ya 98, 99, por ahí, yo ya tenía el cabello largo, ¿no? Entonces yo recuerdo haber ido a la universidad con el cabello largo. Claro, allá, ahí tenemos una aproximación ya cronológica y temporal, más o menos para ir, digamos, acentuándonos y sabiendo dónde estamos. Ya tenemos una primera etapa tuya, donde prácticamente conoces esta relación que debe tener, digamos, cada artista con el público, sobre todo. Luego me comentas, pasas a Arsix. Arsix obviamente ya estaba formada, digamos que es una reestructuración de Arsix, pero antes de hablar de Arsix propiamente dicho, quería que me comentes un poco en esos años de mediados de los 90, ¿cuál era el contexto para un músico, ¿no?
una cuestión social, de repente económica, política, había apoyo de repente de las autoridades, no lo había. ¿Qué bandas habían, si por ahí te acuerdas algunos nombres? Primero es importante conocer el contexto, luego ya nos vamos directamente a la banda. Bueno, yo lo que recuerdo es que esto ocurrió, pues como te digo, en los años más o menos del 95 al 2000, y en ese tiempo pues obviamente estaba Fujimori en el gobierno. En ese tiempo estábamos con el conflicto con el Ecuador, ya estábamos con esas tensiones con nuestro país vecino, y lo recuerdo muy bien porque, como te decía, yo en Narcis usaba el cabello largo, y yo recuerdo que cuando regresaba de la universidad una vez fui levado. O sea, el micro, el bus en el que yo regresaba fue interceptado por un camión del cuartel y yo fui llevado al cuartel, y me acuerdo bien de eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque estaban levando justamente porque necesitaban gente para llevar a la frontera, necesitaban gente para llevar y poder proteger el territorio, dadas las tensiones, ¿no? Esa fue una experiencia muy interesante. Recuerdo ese contexto, recuerdo pues obviamente que ya no pensábamos mucho tal vez en coches bomba, porque evidentemente pues el gobierno de Fujimori había acabado a su manera, entre comillas, o estaba combatiendo a su manera con otra guerra interna, ¿no? Al terrorismo que ya estaba establecido. Recuerdo también que era una época complicada económicamente, porque si bien es cierto, ya había pasado lo del paquetazo, lo de Alan García y todas esas situaciones previas de las cuales también te han hablado otros grupos en otras entrevistas, ¿no? Sí. Tampoco, no es que estábamos completamente bien, ¿no? O sea, era todavía difícil conseguir trabajo, era difícil mantener el trabajo, los sueldos, digamos, tampoco eran muy cuantiosos, y había ciertas necesidades. Yo crecí en una familia de clase media y teníamos limitaciones, ¿no? Teníamos limitaciones, y eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Vivíamos en un país que estaba aparentemente saliendo de un caos sin saber que estábamos en medio de otro, ¿no? De un caos de corrupción. Y en ese contexto, ya hablando de lo musical, en Trujillo me sorprendía cuando yo ya estaba, hablándote ya de Arsix en sí, ¿no? Y estando en la escena de la música independiente, de que había organización de conciertos, había bastantes conciertos, y había organizadores de conciertos de bandas independientes, y eran conocidos también como conciertos subtes, ¿no? Entonces había bastante movida, ¿no? Y esa movida tenía un público también, un público muy fiel, y tanto así que los organizadores en algunos casos se daban el lujo también de traer bandas de Lima. Acá en Trujillo yo recuerdo haber visto y haber quedado muy impresionado por bandas como por ejemplo Demencia, como por ejemplo Ego, como por ejemplo Aratron, Sabatán, Extraño Deseo, Criacuervos, 6-9, Cultura Urbana, Lilith, y haber compartido escenario también en algunas movidas con por ejemplo Huelga de Hambre, ¿no? Con Dolor de Delirio, Textura, Cementerio Club, Realidad del Sueño, Masacre, Leucemia, ¿no? Que venían con cierta frecuencia, yeah. Y habían escenarios ya clásicos, ¿no? Previo a mi etapa en Arsix, había muchos conciertos, por ejemplo, en el Acuario, ¿no? Pero ya después subieron otros escenarios, entre los que estaba también el mismo Coliseo Inca, había un local, me acuerdo, pero no me acuerdo en qué calle era, me parece que era Colón, no me acuerdo, pero ahí hubieron varios conciertos, y ya no, ese local ya no existe más. Y había esa movida, ¿no? Y los grupos nos esforzábamos mucho por sacar adelante nuestro arte con lo poco que teníamos, ¿no? Porque en ese tiempo adquirir un instrumento musical era muy, muy difícil, eran muy costosos, mucho más pues tener un amplificador, un buen amplificador, un buen procesador de efectos, qué sé yo, tu propio micrófono, imposible, ¿no? O sea, tú tenías que regirte a lo que te ponían en el rider los organizadores, y que a veces era de
era de dar pena, y a veces también eran buenas, fueron esforzándose por poner buenas chivas, como le decíamos nosotros, ¿no? Buenos instrumentos, buenos equipos. Económicamente para las bandas era un sueño. Yo pienso y hablo un poquito de lo que nos tocó vivir, ¿no? Era sacar adelante algo, un barco que sabíamos que tarde o temprano se podía hundir, ¿no? Era prácticamente invertir para saber que no ibas a retornar nada. O sea, era un sueño a pérdida, ¿no? Si grababas un disco, ponías ahí los pocos ahorros que tenías y a veces con auspicios, pues recuperar, decir que por ventas se iba a recuperar algo, no, no, era todo un autofinanciamiento para hacer realidad un sueño. Lo que sí también debo reconocer que había en ese tiempo, y hablo más en la segunda etapa de Arsix, es en el apoyo radial. Pero para lograr ese apoyo radial, si las bandas querían hacerlo, tenían que salir del círculo subterráneo. Y esa es otra historia ya. Si tú tomabas esa decisión, sabías el camión que se te iba a venir encima. Y nosotros lo hicimos. Y tuvimos que pasar, y hasta ahora a veces, por críticas completamente sin sentido de personas que ni siquiera han vivido en nuestro entorno, ¿no? Y no saben ni siquiera por qué tomamos las decisiones. Pero así es, cuando uno está en una carrera musical, en cualquier carrera, uno debe tomar decisiones si uno quiere seguir en algo o uno quiere avanzar y dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, lo que se conoce ahora como Arsix en la segunda etapa fue producto de decisiones que nosotros tomamos y que en algún momento, pues, se conocerán y serán públicas con las versiones de quienes tienen que darlo, ¿no? Pero así es. Así es. O sea, nosotros en la escena subterránea nunca íbamos a sonar en la radio. Olvídate. O sea, necesitábamos dar un paso. Y la radio nos apoyó. Así es. Inclusive llegamos a ir a Lima. Pudimos salir en algunos canales de cable. Yo conocí gracias a eso al mismo Gerardo Manuel en persona, ¿no? Que se interesó mucho por la banda. Nos apoyó mucho en Lima hasta donde él pudo, ¿no? Así es. Hay un video por allí en YouTube, en TV Rock también, ¿no? Muy interesante. También hay una situación muy importante respecto a que se puede rescatar aquí. En primer lugar, el contexto. Sin dudas que también la explosión demográfica seguro que intervino allí para que la cuestión económica sea muy compleja aquí en Trujillo. Ya es muy recurrente escuchar pues lo difícil que era grabar, es más conseguir instrumentos, no encontrar dónde tocar, y pues esta escena independiente, y es independiente con todas sus letras porque era autofinanciada, ¿no? Que es una etapa muy, muy importante. Y lo otro también, el hecho de, digamos, si es que quiero tener más llegada, más impacto, más extensión, bueno, pasar pues a lo que se denomina rock comercial. Entonces ahí quizá ha habido varias complicaciones y sobre todo teniendo en cuenta que Arsix pues, es una banda icónica, entonces todo lo que pasaba, me imagino alrededor de Arsix, resonaba entre la gente de Trujillo. Ahora sí, luego de haber conocido un poco el contexto, hablemos de Arsix propiamente dicho, ¿no? Si te acuerdas de repente por ahí en qué año ingresaste, bueno, seguramente también fue por la injerencia de Lucho Villanueva. Si de repente te acuerdas por ahí algún concierto que quede como anecdotario, que no olvidaste, cuéntanos un poco de esta etapa tuya en la banda Arsix. Bueno, definitivamente con respecto a esto hay muchas cosas que yo quisiera decir, pero también hay muchas cosas que no diré por respeto al mismo Lucho, ya que él y yo en realidad tenemos conversaciones pendientes y no se han dado. Debo decir que Arsix es Lucho Villanueva. Lucho Villanueva es Arsix. Él creó la banda y las canciones que están en el primer disco de Arsix, que es Fuego del Alma, en un 80%, si no es de repente 75%, 80%, son de él. Y si se cambiaron algunas letras, fue también con su autorización. Y eso más o menos ocurrió en el año 2000. Y Arsix, bueno, venía por una etapa de cambios, un proceso de cambios,
Te diré que estar en una banda es como estar en un matrimonio, pero en lugar de ser 2, son 5 o 4 o 6. Y es difícil, ¿no? Es difícil que yo me ponga a hablar de eso y por eso voy a hablar muy poco. Lo único que voy a decir es que creo, después de todo este tiempo, que la brecha generacional que había entre nosotros fue lo que nos pegó al final. Porque si me pongo a pensar, es como si yo ahorita, a mis 46 años, formara una banda y mis músicos fueran chicos de 19, 20 años. Podemos tener los mismos gustos musicales, ¿entiendes? Podemos ir llevando el barco por el mismo camino un tiempo, pero tenemos nuestros sueños, tenemos nuestras responsabilidades, tenemos familia, hijos. Y entonces llega un momento en que si uno quiere seguir avanzando, no pueden seguir juntos, ¿entiendes? Al final eso es lo que pasó. Y debo decir que en la primera etapa, con respecto al público, debo decir que el público subterráneo que teníamos, por ejemplo, el grupo público metalero, es intenso, muy intenso, apasionados, intensos para bien e intensos para mal también. Porque yo en los momentos en que estaba allí y era parte, ellos me habían hecho parte de ello, incluso podía sentir que alguno de ellos, si se daba el caso, podría incluso hasta tratar de dar la vida por mí. O sea, era un grado de adoración a ese punto. Y cuando nos apartamos de eso, también ellos sintieron una traición que yo le entiendo ahora en retrospectiva, ¿no? Que inclusive llegaron a atacarnos, y hablo de mí y de otros, pero voy a hablar de mí por las redes sociales que en ese tiempo había, ¿no? Amenazándonos, ¿no? Diciéndonos que éramos de lo peor. Pero yo entiendo porque la pasión lleva a esas cosas. Uno lo ve en el fútbol, lo ve en la política, y no lo vas a ver pues en un público apasionado. Entonces es parte de este trabajo, es parte de esta pasión. Y el público ya, cuando nosotros éramos más mainstream, más comerciales, era un público que en un principio nos miraba con extrañeza, porque nosotros abríamos para bandas como Lívido, abríamos para bandas como Mar de Copas, ¿ya? Y nuestra propuesta, cuando se trataba pues de abrir con los temas de Fuego del Alma y poco a poco ir introduciendo los temas de Ganas de Verte, que fue nuestra segunda producción, eran más fuertes, eran más pesadas, pero yo notaba en el público que primero como que se asustaban, decían, ¿qué es esto? Pero después cuando terminábamos de tocar, eran ovaciones, eran un momento, esto es diferente, pero me gusta, o sea, está bravo, está bueno. Y eso era muy satisfactorio, ¿no? Y creo que eso también hizo, ¿no? de que nosotros quisiéramos avanzar más, por un lado, y por otro lado también los que se quedaron atrás, el público que abandonáramos, también nos despreciara más. O sea, eso obviamente, ¿no? Hay un asunto ahí también de recelo y comprensible, ¿no? Y en realidad el público, como te digo, ¿no? Ha sido intenso en ambos lados. En cuanto a anécdotas de esos tiempos, tengo muchísimas, ¿no? Pero las que me acuerdo más o menos, ¿no? En la primera etapa de Arsis recuerdo que viajábamos mucho, ¿no? Y sobre todo viajábamos Cartavio, ¿no? Es lugares donde nos reclamaban bastante, ¿no? Recuerdo que una vez en un hotel que nos hospedamos, nosotros teníamos, nos comportábamos todos como chibolos, ¿no? Lucho estaba ahí también, ¿no? Nos jugábamos a la panada, o sea, si uno estaba distraído en la cama, se tiraba el otro encima, y el otro venía encima, y el otro venía encima, y todos éramos un cerro ahí, hasta que el otro ya no podía respirar. Y yo me acuerdo que en uno de esos apanados rompimos una cama, ¿no? Yo recuerdo que yo fui el penúltimo que me lancé, y cuando miré hacia arriba lo vi a Lucho Villanueva en el aire así, y cayó encima.
y rompimos la cama, lo rompimos y después la armamos así y la dejamos así armada. Hacíamos cosas que uno hace cuando se siente feliz, o sea, travesuras, ¿no? En la segunda etapa, ya cuando estábamos con Leonardo, con Carlos, con Ulises, con José o con Agustín, en la ARSIC segunda etapa, una de las cosas que más me acuerdo es haber participado compartiendo escenario con muchas bandas, también amateurs, en un concurso en Lima, en el Rock Miraflores, en el Miraflores Rock. Y eran bandas espectaculares. No recuerdo bien, no recuerdo, yo soy pésimo con los nombres. Pero recuerdo que ahí habían bandas como La Roja, por ejemplo, una banda muy funk, muy influenciada por los Red Hot Chili Peppers. No sé si existirán hasta ahora, pero eran magníficos. No ganamos el concurso, pero quedamos entre los primeros lugares. Si la memoria no me falla, habremos quedado en segundo o tercer lugar, de ahí no pasamos. Pero éramos la única banda de provincia que quedó en esos dos primeros lugares. Los demás se lo llevaron grupos de Lima, a pesar de que era un concurso nacional, ¿no? Habían ido bandas de todo el país. Y fue bonito compartir esa experiencia con mis compañeros. Y por supuesto, ya en las dos etapas, cuando tú estás en un grupo, lo que queda en mi mente son los momentos de los ensayos, las grabaciones, en donde uno conversa mucho, discute mucho, también pelea mucho, y a veces uno realmente no valora esos momentos, pero son los que se quedan en la memoria, ¿no? Los ensayos, las comiditas de repente después de un ensayo, las conversaciones o diferencias de opinión en los ensayos, hasta lograr crear algo que nos satisfaga a todos, ¿no? Claro. Eso es lo que yo recuerdo más como las anécdotas en esa etapa de mi vida. Mira, qué interesante. Bueno, en realidad la escena trujillana respecto al grupo siempre es de constantes cambios. En una formación creo que en pocas ocasiones ha durado mucho en un grupo de rock subterráneo, underground, como se le llama. Pocas veces sucede. En casi todos los grupos que he entrevistado siempre me comentan salió tal, ingresó tal y así. Bueno, eso tiene que ver mucho con que realmente este tipo de rock no te lleva pues obviamente a la opulencia económica, no hay, entonces hace que algunos tengan que salir, otros ingresar, entonces creo que por ahí está el origen también de la gran problemática de las bandas trujillanas, pero bueno, hemos conocido un poco de esta etapa, de las dos etapas, también un poco de lo que tú tenías por comentarnos respecto a ARSIC, ¿no? Que siempre creo que será la gran incógnita, ¿no? Me han hablado muchas veces a mí de ARSIC, te voy a ser muy sincero, respecto a sus etapas, y sí se nota también, pues como tú dices, lo emocional, sentimental sobre esto, ¿no? Pero discúlpame que te interrumpa, yo creo que está bien escuchar, porque yo también lo he hecho, ¿no? He escuchado opiniones, pero creo que al final, ¿no? Cada uno tiene derecho a dar sus propias versiones, pero lo importante aquí es que voy a hablar por mí, hay muchas cosas más que quisiera decir, pero evidentemente, como te dije, yo tengo una conversación pendiente con Luis, y si Luis algún momento, Lucho, ¿no?, ve esto y él quiere hablar conmigo, sabe dónde encontrarme, buscarme, porque yo sí he intentado buscarlo, pero él no lo he podido encontrar. No sé si ha sido el destino, no sé, pero son cosas que pasaron hace tanto tiempo que nosotros podemos conversar, y sobre todo que acá hay un teléfono malogrado, ¿no? De que hay muchas personas que hablan. Yo he escuchado a muchas personas hablar y ni siquiera han estado con nosotros en los momentos en que hemos tomado decisiones. O sea, y cuando digo nosotros, digo Lucho conmigo y con los demás. No han estado, ¿no? Entonces no saben de lo que están hablando. Por supuesto. Y, entonces, y se pueden decir muchas cosas, pero como te digo, pues se irá hablando poco a poco, pero a mí me interesa que se sepa y que quede claro de que para mí ARSIC es Lucho Viana, ¿no? Y siempre lo ha sido y siempre lo será. Y a él le debo mi ingreso a un escenario. Pero después yo también me he hecho mi lugar por mis méritos. Por supuesto, sin dudas.
Creo que el análisis parte creo desde allí, ¿no? Desde allí. Bueno, cerrando un poco ya la etapa de Arcix, luego tú ya comienzas a desenvolverte, digamos, he leído por allí en algunas bandas de tributo, también de manera solista, y bueno, ya quisiera que me comentes un poco, digamos, sobre esa etapa, dejando de lado todavía, pues, el tema que has estrenado recientemente, eso lo vamos a tocar en el último fragmento, esa etapa, ¿no? De llegar hasta ahora, ¿no? Luego de haber dejado Arcix, haber, digamos, forjado un camino ya más personal y llegar a esta última en la que te presentas como solista. Bueno, luego hablaremos un poquito ya del estilo que realmente está muy, muy, muy bacán, me ha gustado mucho. Eh, Luego ya analizaremos eso. ¿Qué nos puedes contar de ese proceso tuyo? Bueno, se puede decir que para mí, ¿no? Cuando eres músico, eh, eh, uno siempre tiene influencias, ¿no? Ha escuchado música, no tiene una alimentación musical de todo lo que he escuchado, las bandas que he escuchado. Y hay una parte de uno, de repente no en todos los músicos, ¿no? Pero en mi caso, que quiere interpretar a su manera la música que ha escuchado. Y también hay gente, hay un mercado para quienes quieren escuchar música cover, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente también he pasado por bandas de covers y al igual que con la banda Arcix, yo creo que he tenido mucha suerte. Siempre de estar rodeado con buenos músicos extraordinarios, que casi siempre, siempre, me han buscado a mí. O sea, yo no he salido a buscarlos, ellos han venido a buscarme a mí. Y como se dice mucho, ¿no? He estado en el lugar indicado, en el momento indicado, y digamos que se ha dado, ¿no? Eh, eh, Siempre se ha dicho también que hacer dinero de la música es difícil, que no se puede vivir de la música. Eh, Depende, ¿no? Porque yo, en las bandas de donde he estado, ya, hablando ya de covers, ya, de hacer covers, por lo mismo que he estado rodeado de la gente adecuada, no nos ha faltado trabajo, ¿no? Inclusive ha habido etapas en que yo tranquilamente, bueno, yo soy maestro de matemática, pero ha habido etapas de mi vida que yo tranquilamente hubiera podido dejar de enseñar y solamente vivir de la música. Claro que está el hecho de no tener la seguridad ni la certeza, porque una vez que se acaba tu contrato, pues uno se queda en el aire, ¿no? Pero durante esas épocas, digamos que nosotros nos ha ido bien. Yo empecé tocando con un grupo de amigos de la calle Jorge Chávez, la banda Rosa Negra. Yo soy fundador de Rosa Negra, ya y donde en principio estuvo ahí pues varios amigos, Raúl Villavicencio, Elio Núñez, conocido ahora como Pachurro, José Raceto, bajista, Álvaro en la batería, etcétera. Y allí, digamos, luego de Etiopía, esa fue mi segunda banda de covers, donde estuve con ellos, pues pienso, tal vez por ahí me corregirán, pero pienso que habré estado con ellos alrededor de 3 años, más o menos, porque después Rosa Negra también fue cambiando de integrantes, y yo también ya por cuestiones laborales me hice a un lado. Y luego ya viene mi etapa en la Tributo Band, donde también se inauguró el famoso Tributo Bar, y yo también fui fundador de la Tributo Band, pero no porque lo haya creado yo, sino también porque maravillosos músicos como Cristian Romero, Denis Chapiama, José Raceto, Coté Aguirre, me llamaron para yo ser el cantante, ¿no? Porque pues, seguramente habían visto mi trabajo anterior. Y fue una maravillosa época también, tocar los fines de semana
poco desgastante, sí, porque era jueves, viernes, sábado, cada día 3, 4 horas, con un solo cantante que era yo. Terminaba mi voz completamente destruida, pero Claro. feliz. Y ¿Ya? dictándolo por las mañanas, me imagino. Imagínate, dictando por las Caray. mañanas, cantando donde no había prohibiciones para fumar. Yo fumaba casi todos los cigarros que fumaban ahí. Y bueno, yo estaba todavía más joven, pues entonces aguantaba. Yo creo que a estas alturas ya no lo haría, no lo aguantaría. Pero fueron maravillosas noches, no me arrepiento de eso. Luego de eso, que también duró una etapa más o menos de unos 4 años, en donde yo también ya salí de la banda, y eventualmente también la banda se desarmó. Viene los Pac-Mans, que es una experiencia también de Power Trio que quise hacer con mi hermano, y en donde solamente tocábamos 3, ¿no? Y yo no había visto otra banda de covers también que toque así, o no lo había visto muy seguido acá en Trujillo, así tocando solamente 3 músicos, ¿no? Era yo, en el bajo, mi hermano Luis en la guitarra, y en la batería nos acompañaron en un primer momento también fue Mac Mantilla, y que creo que es de Azulejos ahora, ¿no? Ahora Azulejos, sí. Ya, y también en otra etapa, Fidel Webster, que también había sido baterista de History, otra banda también de covers legendaria de antes, donde también en su Claro. momento también habían tocado muchos músicos reconocidos. Eso también fue una bonita experiencia para mí, el aprender a tocar y cantar al mismo tiempo y enfrentar el escenario, digamos, de otra manera, porque cuando yo estoy con el micrófono es un sentimiento, pero cuando ya estás con el instrumento es otro sentimiento, es diferente. Y me gustó mucho, duró un tiempo también, tuvimos varios contratos en varios locales de acá. No nos fue mal, y como éramos solamente 3, cobrábamos bien. Claro, por supuesto. Ya, ya, y bueno, luego de eso ya vino Luna Negra, ¿no? Y Luna Negra también me buscan a mí, era una banda ya constituida, donde yo no estaba, yo no soy el cantante original de Luna Negra, ni mucho menos, pero Víctor Díaz, más conocido como Vico, guitarrista de Luna Negra, y también yo lo había conocido previamente como guitarrista de la banda Carne y Hueso, que también tocó con nosotros, compartió escenario varias veces en la época desde la primera etapa de Arsix. Ya me buscó, ¿no? Y conformamos una banda en la cual yo me he sentido muy cómodo, porque era una banda también de muy buenos músicos y sobre todo que nos hicimos muy buenos amigos y somos amigos muy, muy unidos hasta ahora. Compartimos muchas noches y muchas aventuras, viajes, contratos, estafas también que nos hicieron, o sea, compartimos una serie de anécdotas que ahora nos han unido más y siempre estamos pensando en juntarnos, ¿no? En volver a estar juntos y seguramente en algún momento lo haremos, ¿no? Porque nos gusta mucho hacer los covers, ¿no? Es otro feeling. Yo no me veo, por ejemplo, haciendo música propia con los músicos de una sola banda de covers. Por ejemplo, si Luna Negra nos juntásemos como para decir vamos a hacer un tema propio, creo que saldría algo raro, algo extraño, porque tenemos diferentes gustos musicales, pero a la hora de hacer los covers sí somos, o sea, ahí fluimos. Claro. Y bueno, no sé, puede darse por ahí alguna sorpresa, ¿no? Yo creo que una de las vivencias más fuertes que he tenido, ¿no? Cuando hemos hecho covers, y hablo a través de mí, es que sí, la sobreexposición, el estar en los escenarios y el recibir un constante alimento a tu ego, sí puede moverte un poco el piso. A mí me pasó, ¿no? Entonces, por eso es que cada cierto tiempo yo desaparezco un poco de los escenarios, ¿no? Porque creo que es sano, ¿no? Creo que está bien, creo que está bueno. Además, como ya lo dije anteriormente, para mí lo más importante es mi familia, ¿no? O sea, la música es mi pasión y la sigo haciendo y la seguiré haciendo hasta que me muera, pero mi familia, mis hijos, mi esposa,
son lo más importante. Entonces a ellos es los que les dedico mi tiempo. Y si el ego puede llevarte a dejar de ser tú mismo para convertirte en algo que lo que tú crees que eres o lo que te han dicho que eres, entonces creo que ahí yo no estuve muy bien y por lo tanto me hago a un lado para poder desintoxicarme, ¿no? Ahora, en el paso del tiempo yo sí te tengo que decir que hay cosas que he visto, ¿no? Que no cambian y hay cosas que sí han cambiado. Hay cosas que para mí siguen siendo las mismas. Por ejemplo, todavía veo falta de unidad entre los músicos. No veo que todos vayan por el mismo rumbo. Veo que son aparentemente unidos, pero no hay unión. No se ponen de acuerdo. Si estuvieran realmente de acuerdo, tendrían mucha más fuerza de la que tienen ahora. Y bueno, no sé a qué se debe. Y lo otro es que sigo viendo también esa brecha que hay y ese estigma de que si tocas covers no puedes tocar propios, o si tocas propios no puedes tocar covers. O sea, no debería haber eso. O sea, yo pienso que todos han hecho covers alguna vez y no tiene nada de malo hacer covers y no tiene nada de malo hacer propios, pero que un músico de propios ande diciendo que un músico de covers es menos músico o viceversa. También he escuchado músicos de covers que dicen, no, yo no hago música propia porque esa música, eso que hacen música propia hacen música fea, ¿no? Eso es una estupidez. O sea, no, debe haber espacio para crear, incluso haciendo covers. Porque yo no sé si tú habrás tenido oportunidad de escucharme a mí cantar covers. Yo no canto al disco. Yo mi tema que yo canto, yo lo poseo. A pesar de que a veces he recibido críticas de mis propios compañeros. Pero cántala como dice el disco, cántala como es. No, pues yo, si quieres que la canto como a mí me sale del alma, ¿no? Y hay cosas que se respetan, pero yo no puedo hacer una imitación. Por supuesto. No puedo. O sea, yo no puedo hacerte una imitación de Alex Lora cantando el Tri. No. O sea, es el que tú escuchas soy yo. No trato de imitar su voz. No puedo. Entonces yo creo que debe haber un equilibrio ahí. El carácter de originalidad no tiene nada que ver en realidad con la canción propiamente dicha, sino con las propias características del artista en este caso, ¿no? Sin duda, sí. Claro, pero yo veo artistas que hacen covers que se esfuerzan por imitar al otro. Y no, o sea, ahí sí para mí, o sea, no lo veo, no me llena. O sea, cuando yo veo ya que alguien trata de imitar a otro, ya, no. Puede mi parecer, ¿no? De repente a otros les gusta, pues, está bien, pues, ¿no? Por eso es que me dicen, oye, ¿por qué no te presentas a Yo Soy? No, pero, o sea, ya te estoy diciendo que no tengo nada en contra del programa, pero no me gusta, pues. No. Si me dicen Aldo Geldres, ¿y tú quién eres? Aldo Geldres, pues. No. Y muestras tus videos ahí. Y lo que sí ha cambiado es la tecnología, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, con las pocas cosas que yo tengo acá en mi pequeño home studio, puedo hacer algo, ¿no? Hubiera querido tener la mitad o la cuarta parte de lo que se tiene ahora en la época, por ejemplo, que te hablo, ¿no? De Arsix primera o segunda etapa. O sea, hubiéramos podido producir nuestros propios discos. Hubiese sido más fácil, porque ahora hasta los instrumentos son más baratos, o sea, están más al alcance. Antes una guitarra te costaba pues $3,000, ahora te puede costar 1,000 soles, 1,500 soles, que bueno, tampoco es que lo tengas en el bolsillo, pero bueno, es el algo... acceso es mayor, ¿no? Es más accesible, ¿no? Sí. Y entonces ahora supuestamente hay esa ventaja, pero también es más difícil, aunque no lo creas. O sea, están las redes sociales, están las plataformas, pero hay una competencia terrible, ¿no? O sea, hay mucho contenido, demasiado contenido y hacer que tu contenido se vea... eso sí, hay que asesorarse bien. Sí, sin duda es que la oferta de todas maneras es la que ha aumentado, pero de una manera muy fuerte. Ahora, pasando ya, digamos, a aquello que, digamos, es más contemporáneo, está pasando ahora, te he visto por ahí en alguna entrevista en otros canales de redes sociales, me ha llamado mucho la atención. Es momento, creo yo ya,
de hablar de La Ventana de la Basura, que es un tema tuyo que recién has publicado. Y bueno, desde el nombre nada más ya se te hace un tema duro, se te hace un tema, digamos, voy a usar la palabra complejo, ¿no? Y cuando lo escuchas todavía más, ¿no? Y me encantó el uso de terminología muy contemporánea, como por ejemplo alta calidad, ¿no? Y comparándolas con otros términos como razón, ¿no? Como si fuesen contrarios. Y me pareció muy interesante, es un tema muy crítico. Escuché las dos versiones en acústico y también pues la versión con guitarra eléctrica. Tengo que decir que me gustó más la segunda, en donde sueltas un estilo un poco más fuerte, más pesado. Es la música que me gusta también. Entonces, bueno, háblanos un poquito de esto, cómo es que te aproximaste de pronto a esta canción, la letra que tiene sin dudas una temática fuerte, una temática muy de crítica y pues obviamente un poco para hacerla del conocimiento en cuanto a la gente. Siempre será un riesgo, siempre será un riesgo cuando tú en tu música quieres ser un poco directo y crítico, porque así también te van a llover críticas por decir las cosas como son. No pretendo ser un compositor de protesta, ni mucho menos, ¿no? Estoy hablando solo del caso de esa canción, porque yo ya desde hace un poco más de 5 años, de repente, que estoy fuera de los escenarios, he venido escribiendo mucha música y desde antes, ¿no? Desde antes, desde la época de Arsix, yo ya escribía mi propia música. Y bueno, ha habido varias composiciones que han visto la luz, mis composiciones durante estos años. Hace un tiempo grabé con Carlos Rengifo un tema, Nada se llamaba, también está en mis redes sociales. Yo lo hice completamente, lo autoproduje, pero quería que Carlos Rengifo, que es guitarrista de Arsix de la segunda generación, esté en el solo de guitarra. Y él accedió y lo grabó. Y ese no es un tema que sea de protesta para nada, pero eso es un tema rockero. Luego grabé otra canción también, Ese Instante, se llama Ese Instante, también está en un canal, que tiene otra temática, una temática más de obsesión de amor. Luego otro tema que se lo dediqué a mi familia, que se llama Mi Amor, que es otro tema que tiene un corte completamente distinto. O sea, si tú pones las dos canciones, algunas pensarán que no, o La Ventana de la Basura y pones Mi Amor, no pensarán que es el mismo artista. Entonces yo lo que creo es que estoy buscando mi propia identidad, pero a la vez mi propia identidad, como es tanta la música que he escuchado, yo no podría definirme como un artista solo de rock, solo de metal, solo de pop. No. O sea, en mi música siempre va a haber de todo un poco. En el caso de La Ventana de la Basura, que he lanzado el último, lo que elegí fue decir algo sobre lo que yo pienso de la falta de calidad en los contenidos que nos lanza ahora la televisión y por supuesto también el internet, ¿no? Y de lo cual nosotros andamos quejándonos todo el tiempo, pero que a la vez, de manera, no sé si contradictoria, seguimos mirando, porque nadie puede levantar la mano y decir, no, yo no miro, no, o sea, por favor, o sea, si todo el día vivimos con esto, o sea, y ahí con un simple desplazar nosotros vemos de todo, ¿no? Entonces, pero ¿hasta qué punto podemos llegar a ser esclavos de eso y hasta qué punto también nos pueden manipular con eso? ¿Ya? A ese punto yo voy. Como lo dije también en la entrevista en el otro canal, no me parece que la televisión, no me parece que el internet, no me parece que el celular sean malos. El problema es el uso que nosotros le estamos dando y el grado de dependencia que tenemos. Yo he llegado a cuestionarme a mí mismo de cuánto me cuesta a veces desprenderme del celular. Pero la mayoría de personas no acepta eso. Y yo los retaría que apaguen su celular 5 días. No pueden. O que cierren sus redes sociales durante 5 días. No pueden. A veces lo hacemos por obligación cuando nos roban el dispositivo. Y estamos desesperados por volver a retomarlas. Ese grado de dependencia es peligrosísimo, ¿no? Y pienso que si no tomamos conciencia, si no razonamos, ¿no? Si no somos capaces de alejarnos de eso para poder tener un contacto más personal con la gente que amamos,
realmente personal, ¿no? Mirarlos a los ojos y hablar, pues entonces estamos destinados a ser cada vez más superficiales, cada vez más hedonistas, cada vez más egoístas, que es lo que se está dando, ¿no? Y eso lo quise poner, no lo hice para nada de manera poética. Como tú verás, la letra es bastante explícita y seguramente por eso a muchos no les gustará, pero me tiene sin cuidado. O sea, el momento que yo quiera hacer una canción poética la haré también poéticamente, me esforzaré por hacerlo así, ya lo he hecho también. Entonces, La Ventana de la Basura es eso, y por lo mismo del tema, por lo mismo del nombre, quise hacerlo retrocediendo un poco a mis raíces metaleras, empezando la canción con un grito de esos que daba como los daba en Juego del Alma, ¿no? Y sueño en algún momento poder interpretarla en vivo con los músicos indicados, ¿no? Porque ya que estamos hablando un poquito de mi carrera, lo que quiero decirte es que en esta primera parte yo lo que estoy haciendo es trabajar netamente de manera virtual, y todo va a ser así por un tiempo. O sea, yo voy a estar lanzando singles que produzco y eventualmente invitando de repente a algunos músicos para que graben conmigo, pero sin presentarme, solamente primero lanzando las canciones por YouTube, por Facebook, y también que ya se está procesando el trabajo para las principales plataformas musicales. Y una vez que ahí haya cierto número de singles y que además yo le doy tiempo al tiempo para poder ver que todo se va normalizando y yo pueda salir como realmente quiero, poder tener ya poder reclutar músicos adecuados. Y mi sueño es, pienso que la música se realiza cuando tú la haces en vivo, ni siquiera tanto como cuando la grabas en un disco, ¿eh? Yo pienso que es el contacto con el público lo que hace que tú te metas allí, logres hacer que tu idea se identifique con los demás y puedan compartir ese sentimiento, esa experiencia casi religiosa que es un concierto. Eso es lo que yo quiero. Y ahí me sentiré realizado. Que si se hace un disco o no se hace un disco no me interesa, ¿ya? Pero lo que me interesa a mí es poderlo tocar en algún momento. Y no voy a parar hasta que eso se dé, pero vamos con paciencia. Es interesante lo que me dices, porque, bueno, yo escucho una potencia de todas formas en la voz y en el instrumento también, en la guitarra, pero lo que me dices es algo realmente muy interesante, y ahorita estaba pensando, comparando un poco con estas clases virtuales que seguramente también sientes un poco, no es lo mismo que cuando estás en el aula, ¿no? Dictando y te emocionas. Sí, qué interesante también este factor, sin duda el factor humano hace que nosotros mismos mejoremos o desarrollemos ciertas facetas que están ocultas, ¿no? Bien, muy interesante. Bueno, invitar a la gente que pueda escuchar, en este caso, tu canción, La Luna de la Basura, perdón, La Ventana de la Basura, estaba pensando en otra cosa. Y otra cosa, también acabas de decir que pues ya se va a presentar o estás en el camino de presentarlo en otras redes sociales, quizás en otras también plataformas como Spotify seguramente, que sería muy bueno porque el acceso es todavía inclusive mayor, ¿no? Ya comentabas hace rato que tal vez en Facebook lo puedas subir o en YouTube, pero hay tanta diversidad que se pierde a veces. Bien, muchas gracias, Aldo, por tomarte el tiempo de estar con nosotros en Rock Mochica. Ya seguramente estaremos compartiendo la entrevista, que espero que tenga pues un arraigo muy, muy grande. De repente algunas palabras finales para culminar en este caso con la entrevista. Bueno, en primer lugar agradecerte, Eder, por la oportunidad de poder expresarme a través de este espacio, y quiero decirles, ¿no? A todos los músicos de Trujillo, ¿no? A los músicos, a los compañeros que hacen música propia, independiente, y a los compañeros también que hacen covers, que sé que han pasado por momentos muy difíciles, muy complicados, pero que admiro mucho su fuerza, su tenacidad, su persistencia, porque se trata de un sueño, ¿no? Se trata de un sueño, el sueño del artista, de hacer
escuchar su voz a través del bello lenguaje de la música. Y sé que aquí en Trujillo hay muchas bandas, muchos grupos, muchas propuestas que son maravillosas, y las veo y veo cómo se vienen promocionando, se vienen presentando. Pero sí repito lo que dije hace un rato, ¿no? Vean la manera, o veamos la manera, porque yo también soy parte, de unirnos un poco más, ¿no? Porque si ya tenemos un campo de acción con dificultades, con muchas cosas en nuestra contra, de nada nos va a servir dividirnos. Solamente unidos saldremos adelante. Eso es todo. Bacán, Aldo. Te agradezco mucho, bueno, y espero todavía seguir en contacto. Seguramente en algún momento vamos a tener otras cosas de las cuales conversar. Me despido igual con la gente y bueno, un saludo. Nos vemos. No te permito usar la razón.